Hola, buenas noches. Bienvenidos al cuarto Encuentro Internacional de Narrativas con el tema de qué hablamos cuando hablamos de futuro. Esta vez en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Tuvimos una primera edición en septiembre, esta es nuestra segunda edición. En septiembre pudimos abordar el tema desde otras perspectivas. Estuvimos hablando de utopías y distopías, de Bolivia, de ficción. Estuvimos hablando de las lenguas indígenas y su poder afectivo, del feminismo, y hoy vamos a abordar el tema desde el punto de vista de los lugares excéntricos, los lugares que no son centros hegemónicos, la literatura que se escribe desde esos lugares que nos aportan a miradas alternativas para imaginarnos futuros posibles. Y bueno, el encuentro de narrativas fue fundado por las escritoras Liliana Colanzi, Magela Buduán, Giovanna Rivero, que hoy la tenemos del otro lado del mostrador como panelista, y con el apoyo de Mantis Narrativa, Dum Dum Editora, Cineclubcito Boliviano y Club 5 Editores. En la organización de esta segunda edición estuvimos Isabel Collazos, la gestora cultural, y quien les habla, Virginia Gallardo. Y bueno, queríamos agradecer a la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, que organizó la Feria Internacional del Libro y nos convocó. Estamos muy contentos de poder estar acá. Y bueno, y les presento a su presidenta, Sarita Mancilla, que nos quiere decir unas palabras para saludarnos e inaugurar el encuentro. Muchísimas gracias, Virginia. Y bueno, tremendamente feliz porque este es el cuarto encuentro de narradores. Es lindo ver crecer, ¿no?, la Feria del Libro, sobre todo con ustedes. Tremendamente feliz porque hemos podido también realizar la 21 Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra aquí en Bolivia. Ahora, como estamos conectados con el mundo entero, bueno, son las 7 de la noche. Hay un participante que está en París, que le pregunté la hora 5 horas más tarde, es decir, son 7 y 5, 12, es la medianoche. Bueno, en La Paz es más o menos lo mismo, y Giovanna, que se encuentra en Santa Cruz. Quería darles la bienvenida, sobre todo aquí a estos tres grandes escritores que están interviniendo en este encuentro: Juan Pablo Piñeiro de Bolivia, Giovanna Rivero también de Bolivia y Edgardo Scott de Argentina. Un abrazo para ellos tres, también para los organizadores, para vos, Virginia, gracias porque sé que has trabajado durísimo. Esta feria la hicimos en un mes, apenas se abrieron las puertas a finales de octubre y decidimos con la Cámara del Libro realizarla. Y pudimos lograrlo, pero bueno, gracias a ustedes que se pudieron enganchar, organizarse, y ahora van a hacer una presentación fabulosa, como siempre lo han hecho. Les mando un abrazo afectuoso, nuestros agradecimientos, y disfruten en esto que tanto les gusta hacer. Abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Sarita. Bueno, continuamos entonces. Quería, antes de comenzar, quería decirles que los últimos minutos los vamos a dedicar a preguntas del público. Si quieren pueden dejar su pregunta en los comentarios. Y por otro lado, también en los comentarios vamos a ir colgando la información sobre los libros, dónde se consiguen los libros de los autores que están aquí presentes. Y bueno, Sarita ya los nombró, yo voy a introducir a cada uno brevemente. Juan Pablo Piñeiro es escritor, guionista y productor de cine. Nació en 1979 en La Paz. Publicó las novelas Cuando Sara Chura despierte y Limani Púrpura y Manu Viduyepe, que se editó ahora en el 2020 por 3.600, y tengo entendido que está en el stand de la Feria del Libro de 3.600 justamente. También publicó el libro de cuentos Serenata Cósmica. Su primera novela cuenta con más de 7 ediciones y fue publicada en Argentina y en Francia, y conformará la biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Es también guionista y productor en varias películas: Hospital Obrero, Viejo Calavera y Sirena.
Es docente de guión en la carrera de cine de la UNSA. Hola Virginia, ¿cómo están? Para mí Hola es Juan Pablo, ¿cómo un estás? gusto estar aquí desde La Paz, les mando muchos saludos. Bueno, en realidad estoy aquí virtualmente en Santa Cruz porque hace tanto calor en La Paz. Bueno, hoy día no, pero últimamente sí, que me siento en Santa Cruz, así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y participar de este encuentro junto a ti, junto a Giovanna y junto a Edgardo. Sí, muy contentos nosotros de tenerte. Bueno, ahora voy a presentar a Giovanna Rivero, que es, bueno, escritora de Santa Cruz, Bolivia, publicó los libros Tierra Fresca de su tumba, que también salió ahora por Editorial del El Cuervo en Bolivia, también en la feria, y antes salió en Argentina por Editorial Marciana. También publicó los libros Tucson, Historias Colaterales, Sangre Dulce, Niñas y Detectives, Para Comerte Mejor, que tuvo varias ediciones en el 2015, 2016, 2020, Las Camaleonas, 98 Segundos Sin Sombra, que fue llevada al cine por Juan Pablo Richter y con protagónico de Geraldine Chaplin. Y bueno, da talleres de escritura creativa y realiza investigación académica como Independent Scholar en Estados Unidos, país donde vive. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, querida Vir. Súper contenta de estar aquí, de estar junto a Juan Pablo, junto a Edgardo, agradecida con la Feria del Libro. Has aceptado formar parte del panel. Bueno, y presento a Edgardo Scott, que nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1978. Fue fundador e integrante del grupo Alejandría, que es un grupo que inició en Buenos Aires el movimiento de ciclos literarios y de lectura en narrativa. Publicó la novela No basta que mires, no basta que creas, el libro de cuentos Los Refugios, el libro de ensayos Caminantes, y porque escuchamos a Steve Wonder, otro libro de ensayos, también las novelas El Exceso y Luto. Es editor de Club 5 Editores y colabora con artículos de crítica literaria en diferentes medios de Argentina y España y vive en Francia. Ahí estoy. Bienvenido. Bueno, podemos empezar entonces con nuestro panel y con nuestra charla sobre la literatura escrita en la periferia, en los lugares excéntricos o excéntricos. Y bueno, me gustaría empezar con Giovanna. En su libro de cuentos Tierra Fresca de su tumba, hay muchos cuentos que transcurren en estos lugares no céntricos, en la periferia. Incluso también los personajes pasan por varios desplazamientos. No están en un solo lugar, van pasando por distintos lugares. Me gusta cómo definió el libro Andrea Papini, no quería dejar de decirlo, que habla de cuentos viscerales, un paseo por un mundo corrido del centro, que se disfraza al mismo tiempo de abuelita y de lobo. Que me gustó porque es precisamente los cuentos de Giovanna, es como que son personajes entrañables y feroces a la vez. Es, la verdad, muy bueno los cuentos. Y bueno, y hay una frase tuya que me parece que viene como anillo al dedo para la mesa, que es: los verdaderos aprendizajes están siempre desplazados en otro lugar, ¿no? Y bueno, tengo por ahí como para hablar de algunos de tus cuentos, por ejemplo, los de la colonia de menonitas, que tienen su desplazamiento, vienen desde Canadá a Manitoba, donde está la colonia, después se ven obligados a ir a Santa Cruz. Si bien es por una situación un poco violenta, la familia se ve involucrada, ¿no? O sufre la violación de la hija. Y en Santa Cruz se encuentran con un indio del Alto, entonces ahí tenemos como una mezcla de culturas, venimos, ¿no?, de distintos lugares. Y si bien el desenlace es un poco violento, no sé si podemos hablar de aprendizaje, sí podemos hablar de que este hombre huye un poco de su destino, ¿no? Después, bueno, no quiero extenderme mucho, quiero que hablen ustedes, pero también está tu cuento de la japonesa que vive en Santa Cruz, que nunca se termina de cobijada de todo en Santa Cruz. Y
ese desplazamiento o ese enriquecimiento que le puede llegar a dar la cultura, la mayor complejidad, también le da mucho sufrimiento, ¿no? Son siempre dolorosos estos desplazamientos. Y bueno, la pregunta un poco es el papel de la literatura y, bueno, y el aprendizaje, como decís vos, en estos desplazamientos. Pienso un poco en la japonesa, en cómo se refugia en la literatura, pero bueno, también pienso en vos y en por qué elegís estos personajes y cuál es tu obsesión alrededor de este tema. Primero, gracias, Vir, por haber leído el libro con esa sensibilidad. Bueno, yo creo que la historia del ser humano es la historia del desplazamiento, ¿no? Las colonizaciones, la forma en que se han compuesto los mapas son historias de desplazamientos. Entonces, capaz que editorialmente creímos que una literatura de la migración empezó, no sé, con la modernidad más reciente, ¿no? Con los recientes éxodos empujados por motivos económicos modernos. Pero en realidad ese éxodo siempre estuvo ahí. Siempre fuimos, desde ya, en la leyenda bíblica de la expulsión del Edén, ya estamos marcados por el éxodo, ¿no? Arquetípicamente. Entonces, me interesaba a mí trabajar con personajes que de algún modo actualizaran esta expulsión de un lugar en el que fueron felices, que puede ser la infancia o que puede ser también un territorio, una patria concreta, pero que al irse no es que abandonan el lugar, sino que se produce, me parece, algo en lo que he estado pensando mucho, como una bilocación, es decir, que el lugar se queda, pero al llevárselo en la imaginación, ese mismo lugar se convierte en otra cosa, ¿no? En un paisaje interior que se transforma, como se transforma el propio sujeto, en este caso el personaje. Y con respecto a las protagonistas que has señalado, me gustaría añadir en esta pequeña galería de heroínas que mencionaste, una que yo quiero mucho de Tierra Fresca de su tumba, que es Piel de Asno. Piel de Asno hace todo un recorrido continental y para mí hubo primero un recorrido interior, una migración de géneros, en el sentido de que no sé si ustedes recuerdan este cuento clásico de los cuentos de hadas que titula Piel de Asno, que es un cuento que venía en las colecciones empastadas de los hermanos Grimm o en los cuentos escogidos. Y Piel de Asno se autoexpulsa, se autoexilia del reino, huyendo del poder de su padre, el rey, y se disfraza de un animal, ¿no? Entonces se convierte en una flaner de los reinos, va buscando refugio, nadie se lo da. Y a mí siempre me cautivó esta idea de deambular travestida de otra especie, de un animal, convertida en hermana de un asno. Entonces yo quise recuperar ese hilo de la infancia del que la imaginación nos retorna porque hemos sido expulsados por la conciencia de la adultez. Y entonces en este cuento, en Piel de Asno, trabajé con un personaje que, si bien obviamente no recorre el mismo camino de ponerse la capa de un asno, no idéntico por lo menos, sí quise que de algún modo encontrara dentro de este deambular por los territorios eso que la hermana con las especies más instintivas, ¿no? Porque a mí me parece que cuando recorremos lugares estamos buscando algo que no encontramos, es la utopía. Esa utopía es un lugar donde la conciencia ya no nos lastima, donde somos uno con todo, con la naturaleza, es un lugar realmente utópico. Entonces, en los personajes que has mencionado de Tierra Fresca de su tumba, hay esa pulsión de querer encontrar ese lugar que no es posible
pero lo que justifica el cuento y lo que para mí justifica escribir es la búsqueda, ¿no? Con la búsqueda misma ya yo soy feliz y también me duele esa búsqueda. Entonces esa sería más o menos una respuesta un poco en sentido aurático por los costados a una pregunta tan buena. Gracias, Vire. No, gracias, Gio. Y bueno, y la verdad que me das pie a hablar del libro de Edgardo Scott, que se llama Caminantes, que bueno, no fue editado en Bolivia, yo tengo acá mi ejemplar de Argentina, pero el chiquito hay otro más grande que tiene más ensayos. El primero, sí, yo estuve en esa presentación. Y bueno, el libro es un libro de ensayos que trata sobre las formas de caminar. Habla del flâneur, del vagabundo, del peregrino, del paseante. Y bueno, parece que ahora agregaste el walkman también, que esa yo no la tengo en mi libro. Y que en definitiva estas formas de caminar son formas de vivir, formas de escribir, ¿no? Por lo que se entiende de los ensayos. Al principio del libro decís, caminar es andar, vivir, una forma de vitalismo. Y también una cosa que me encanta del libro es que tomas distintos autores y según su forma de vivir, su forma de escribir y su forma de caminar, y los va clasificando dentro de estas formas. Por ejemplo, por nombrar uno, está Sarmiento, escritor argentino del siglo XIX, cuando está en París, que escribe El flâneur, persigue también una cosa que él mismo no sabe qué es. Y Scott concluye, Edgardo, los amigos le decimos Scott, su propia escritura, ¿no es cierto? Es la búsqueda del caminante, un poco del flâneur. Y bueno, por último quería nombrar, para dejarte a vos que nos cuentes un poco sobre el libro, Robert Balser, que está dentro de la categoría del paseante, y él dice, citás a Robert Balser, que dice, todo lo exterior se volvió sueño, lo hasta entonces comprendido, incomprensible. Se vuelve igual o distinto del paseo, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es un poco también sobre el aprendizaje y estos desplazamientos y cómo se te ocurrió escribir este libro, cómo lo trabajaste y bueno, contar un poco más sobre los distintos caminantes o formas de caminar. Bueno, gracias por la invitación, por la lectura y por estar con los chicos, con Gio y con Juan Pablo. A los que estuve leyendo de paso, ya que está, no digo, empiezo a leerlos. Sí, pensaban que a partir de lo que decía Giovanna, la literatura siempre es como una manera de actualizar la infancia, me parece, ¿no? Es decir, como que hay como uno no se da cuenta y uno cree que escribe en serio, o quiere creer que escribe en serio, o le hacen creer que escribe en serio, pero en realidad son como maneras adultas de jugar también, ¿no? O por lo menos los procesos creativos tienen que ver con eso. Quizá después lo que pasa cuando eso está en el mundo es otra cosa, ¿no? Pero en el proceso creativo me parece que participan mucho como los hermanos Grimm y Moby Dick y Marco Polo y quien sea, ¿no? Las cosas que uno leyó tantos años atrás y uno no se da cuenta y sigue reescribiendo esas lecturas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que a mí, Caminantes, por lo menos para mí, lo escribí, lo digo un poco en la introducción, que justamente uso al final de la introducción que es muy breve, uso como una imagen de infancia y digo que esa clasificación, para que nadie espere encontrar en Caminantes nada exhaustivo, ni serio, ni académico, ni mucho menos. Una vez me decían en España, cuando yo estaba viendo si lo publicaban en España, que todavía no lo publicaron, me decían, no, lo que pasa es que en el 2010, 2012, no sé qué, tuvimos como una cantidad de libros sobre caminantes, como un montón, me decían, ¿no?
y yo de manera muy argentina les decía, bueno, pero este es el mejor, ¿no? Pero los editores no me creyeron todavía. Pero digo, en esos cuentos hay varios, está el de Le Breton y qué sé yo, me parece que hay algo a veces que tiene como una pretensión mayor que el mío seguro, ¿no? Y en cambio, en esa introducción lo que yo puse es que el intento de clasificación tenía más que ver como con cuando el chico recoge caracoles en la playa, ¿no? Y los recoge un día de sol, por supuesto, y un día de que no hay sol, se pone en una mesa y despliega los caracoles, y ese día que no va a salir a la playa, ¿no? Se pone a ver los colores de los caracoles, o las formas, o los tamaños, ¿no? Y los va agrupando, pero en un agrupamiento que siempre es muy entre caprichoso y azaroso y que es del orden del gusto, ¿no? Entonces, para mí, Caminante primero fue como esa manera de leer. Vos decías lo de la escritura, pero para mí Caminante fue sobre todo, y diría, y caminar es en sí siempre leer, ¿no? Yo cuando camino siento que leo, que voy como leyendo, pero no porque voy leyendo un libro, voy leyendo esa especie de hipertexto que es el mundo, ¿no? Entonces, después las categorías, bueno, había algunas categorías que me parece que estaban como muy gastadas, me parece que estaba bueno como tratar de ver los textos de algunos caminantes, porque además es uno de los temas de la literatura, como decía Giovanna, ¿no? El viaje y el nomadismo y los desplazamientos, es uno de los temas de la literatura, es como, digamos, ¿no? Le quitamos el viaje a la literatura y es como si le quitáramos las novelas de amor o las novelas de guerra, ¿no? Es como nos van quedando cada vez menos temas, ¿no? Entonces, digo, la idea fue siempre jugar un poco con esas categorías y al leerlas un poco a la luz del presente, ver si aparecía algo distinto, ¿no? Como que, digo, agarrar la tradición de los paseantes, la tradición de los vagabundos, la tradición de los peregrinos y demás, e ir viendo, bueno, sí, ok, San Ignacio de Loyola es un peregrino, pero también Thoreau y también Herzog, digamos, ¿no? Entonces, como ir armando como otro tipo de linajes, digamos, ¿no? Y bueno, ese mapa y esas líneas de lectura para mí fueron como muy, muy gratas, y no solo muy gratas, sino que también me enseñaron a escribir ensayo, ¿no? Es decir, yo no había escrito ningún ensayo hasta Caminante, había escrito crítica literaria y demás, pero no cosas raras, pero no ensayo. Y bueno, ahí también es cierto que con ese libro descubrí como más o menos mi manera de escribir no ficción, ¿no? Eso, como decía, Forrest Gump, y eso es todo lo que tengo para decir sobre. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría pasarle la pregunta, la posta a Juan Pablo. Y bueno, Manu Bidu Yepes, tu novela transcurre en la selva de Pando. Y bueno, me gustaría citar algunas cositas que dice el narrador, que me parece que son propias para la mesa. Dice, los secretos están a la vista. Un indio con la cabeza coronada por un cocar repleto de plumas sale cada 9 años de una región invisible de la selva para sentarse en un banco de la plaza principal de Cobija durante 3 días y 3 noches. Y más adelante dice el narrador, tal vez el camino es tratar de narrar lo que miran sus ojos, para de esa manera encontrar una ficha en el rompecabezas, ¿no? Y bueno, hay muchos personajes en la novela, pero también está el del escritor Salvador Piñari, que es un escritor de La Paz, que toma la valiosa decisión de cultivar sus palabras como si fueran delicados hongos, y bueno, y fue a buscarles un entorno apropiado, un hábitat natural para que desarrollen al máximo la potencia de su indefinida sustancia. O sea, se traslada a la selva para hacer esa búsqueda que él quiere hacer. Y bueno, es trasladarte un poco la pregunta de los desplazamientos y la literatura y de cuál es el aprendizaje y por qué buscarlo en la selva, en este caso. Ya, gracias Virginia. Bueno, es una pregunta súper compleja y voy a tratar de responder lo más escuetamente y al grano.
La frase que citaste de Giovanna me encantó, ¿no? De que en ese aprendizaje está en el desplazamiento. Creo que está de acuerdo desde Homero, está de acuerdo con esa frase, porque realmente es la columna vertebral también de la escritura, ¿no? Más recuerdo también lo que decía Giovanna al disparador que tenía Jesús Ursagasti, que realmente para mí siempre va a ser un maestro de la escritura, es nuestro tesoro boliviano, porque ni siquiera los bolivianos lo estamos leyendo, y tenemos ahí como un regalo guardándonos para festejarnos, digamos, que por ejemplo en Tirinea él habla de un pueblo que quiere buscar esa Loma Santa, ese lugar sagrado, y va, y viaja, y viaja, y viaja, hasta que llega a un lugar y se da cuenta que era el lugar de donde había partido. Era el pueblo donde él estaba siempre, el lugar que siempre habían tenido, ese era la Loma Santa, ¿no? Y a raíz de lo que dijo Giovanna, lo que dijo Edgardo también con la caminata y con todo, me recuerdo una frase genial de Fernando Pessoa, que para mí más que una frase hasta es un mantra, que dice: el viaje es el viajero, lo que vemos no es lo que vemos, es lo que somos, ¿no? Y en ese entendimiento realmente uno puede entender, porque uno dice, ya, es un escenario donde uno escribe, ¿no? Ya, yo siempre he escrito La Paz, ahora voy a escribir sobre la selva, digamos, podría reducirse a algo tan simplificado como eso, pero no es así, ¿no? O sea, realmente, y también pensando en lo que he escuchado de la bilocación, por ejemplo, me recuerda a las culturas andinas y ese principio de la doble residencia, donde tú podías tener, porque finalmente, si uno se da cuenta, por ejemplo, Pando, que es totalmente una selva amazónica, donde estamos en un lugar que se llama la Ilea Amazónica, donde está el bosque alto, los árboles grandes, donde está toda la maravilla, tal vez hasta medicinal del planeta, digamos, y que tal vez no vean nuestros descendientes. Pando está a 450 kilómetros de La Paz. Obviamente que para llegar necesitas 3 días, ¿no? Y en 3 días es diferente desplazarse que viajar, ¿no? El viaje realmente construye otra cosa, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, digamos, cuando conoce aquí un pueblo que se llama Tahuapalca. Eso está abajo de lo que es Coni, y Coni está abajo del Illimani. Ahí bajan las aguas del Illimani, bajan por son como unos canales de piedra muy antiguos, donde baja todo el agua y riega todo el cerro. Entonces, en la base de Tahuapalca uno ve plátanos, y en la parte de arriba del mismo cerro uno ve papa. Entonces, de alguna manera, tal vez no es tan viajar, tan cambiar, obviamente sí por el calor, y por eso también yo me burlo de Salvador Piñari, este escritor, porque llega sudando, está ya detestablemente en una... No, pues, o sea, se lo ve medio mal, digamos, por el calor y por el sufrimiento, por los bichos. Pero en el fondo, esta parte justamente de los Andes y la Amazonía, yo la considero como el mismo lugar, ¿no? Es algo muy extraño, tal vez son las que... Entonces yo creo que eso uno descubre también viajando, ¿no? Es decir, descubrir por ese lado, ¿no? Entonces lo que tú dices me parece fundamental, porque justamente yo he estado 6 años aplicando el principio de la doble residencia, me había independizado muy de joven de mi casa, pero cuando uno llega, digamos, a visitar a su padre, entonces no estás independizado, pues visitar. Entonces visitaba a mi padre un tiempo en La Paz, visitaba a mi madre un tiempo en La Paz, a mi padre en la selva, a mi madre en La Paz, y así iba teniendo mi residencia un poco frescamente, digamos, porque nunca dejaba de que curse el tiempo suficiente como parece que me estoy quedando, sino que estoy visitando, y podía tener esa suerte de la doble residencia entre 2006 y 2012, lo cual yo creo que para mí ha sido muy importante, ¿no? Como les digo, este viaje, esta frase que dice Giovanna me parece fundamental, y realmente combinar la floresta con las alturas, y no me refiero al paisaje, ¿no? Sino a sus habitantes, a sus formas, a todo lo que está ahí, me parece genial, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en lo excéntrico, obviamente tiene muchas acepciones, digamos, puede ser extravagante. Nosotros los extravagantes, que creo que todos somos medio extravagantes, pensamos que somos normales, pero en realidad eso es parte de ser extravagante, pensar que no es normal. Pero también puede ser, y pensando en lo que dice Edgardo de los caminantes, pensando en Buenos Aires, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de estar varias veces, pero las 2 veces que más he estado allá, visitando también, ha sido una en la Avenida Libertador, donde una familia muy querida me ha alojado, hemos ido así a disfrutar lo lindo de Buenos Aires, y otra cuando David Castro, que es un cantante de cumbia, quería hacer un proyecto y me ha mandado a la Eva Perón, al restaurante Intihuasi, y he pasado mucho tiempo en la Villa 1114 de Bajo Flores, ¿no? Entonces tú dices, claro, a veces pensamos, este es el centro, o sea, un centro
es algo que está desplazado de su lugar. Entonces, cada ciudad no podemos decir es céntrica, ¿no? Mi hermano llega de Vancouver, me dice, no, no están así allá, ahí están fregados, ¿no? Está todo lleno de junkies, todo está destruido, la vida está destruida. Entonces, cada lugar también tiene su centro y su no centro, ¿no? Era muy diferente estar en la Avenida Libertador o estar con mis compatriotas que jamás hubieran ido a la calle Corrientes, no irían. Primero, porque el poco tiempo de ocio que se tiene se lo usa para otra cosa que no sea ocio. Y segundo, porque como aquí, como en todo el mundo, hay fascistas, hay todo que les hacían escapar, ¿no? O sea, realmente con su discriminación, eso no es algo de Buenos Aires, es algo que tenemos aquí también muchos representantes, digamos, y creo que es algo mundial, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de cómo se ve cada lugar. Pero también como excéntrico me gusta la definición de que tiene otro centro. Y en ese sentido, justamente, llegar a la floresta, llegar a un lugar como Cobija, que es, por ejemplo, una frontera con Brasil, yo siempre digo, es el culo de Bolivia con el culo de Brasil frente a frente, y eso hace que en ese lugar se vea, no sé, pues uno siempre está viendo la obra, la representación de todo lo que está pasando en este mundo, pero cuando uno tiene un lugar así, puede ver la tramoya, ¿no? Puede ver que se han olvidado la escobita por ahí, puede ver lo que está fallando y puede ver tal vez algo que está involucrado con el centro mundial, ¿no? Entonces, eso me parece una reflexión bien interesante y por eso la necesidad de este escritor también de buscar otras palabras, de buscar otra cosa en esa sonoridad, pero también entender, no sé, o sea, yo nunca, o sea, nunca quiero decir nunca, porque siempre he querido nunca hago eso al día siguiente, pero no me iría, digamos, de Bolivia y no como una forma patriótica ni nada que ver, sino siento que yo estoy aquí para aprender algo, no sé todavía qué, eso me alegra, pero creo que mi escritura se nutre de eso, de ese viaje, de esa comunicación, de unos vasos comunicantes que están súper abiertos y que me hacen entender también, bajo esa mirada, la mirada verdadera para ver el mundo, ¿no? Porque, claro, todos dicen, ay, sí, el primer mundo es el mundo. La verdad es que somos nosotros ciudadanos de segunda, ¿no? Y no es una queja, es una verdad, pero tampoco hay que hacerse el que no. O sea, tener un pasaporte boliviano, por ejemplo, no es lo mismo que tener un pasaporte alemán. Nosotros tenemos que pedir disculpas para entrar a cualquier lugar y nos van a tratar hasta con esta pinta, digamos, nos van a meter al cuartito y todo, y siempre van a dudar de nosotros, ¿no? En cambio, otros lugares tienen otra facilidad. Entonces, ¿qué es lo excéntrico y qué es lo céntrico también, no? Podríamos hablar no solamente de temática, podríamos hablar, no sé, pues aquí no hay editoriales que sean internacionales, corporativas, todas las editoriales, por más grandes que sean, son independientes, y yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja, pero es algo muy interesante entender desde varios lugares, no solamente desde dónde se escribe, también desde dónde te pueden leer, ¿no? Pero uno siempre escribe con la esperanza de que el libro es tan capo que le va a llegar al que le tiene que llegar, aunque sea un gato, o 2 gatos, o 3 gatos, les va a llegar, ¿no? Por eso con ellos uno está dialogando. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, quería recordar al público que si quiere dejar preguntas en los comentarios, al final de la charla las vamos a leer y hacérselas a los panelistas. Y bueno, Gio, a mí me gustaría hablar un poco del cuento de la tía Socorro. Así como Juan Pablo hablaba de las distintas perspectivas dentro de qué es lo céntrico y lo no céntrico, depende de donde uno se pare. Dentro de esa familia, la tía Socorro era un poco la excéntrica, digamos. Es la distinta, la que recibe la visita de la sobrina que vive en Estados Unidos. La tía Socorro, bueno, la define como que está loca, en realidad deja fluir el sufrimiento y lo manifiesta, ¿no? En definitiva. Pero viene su sobrina de Estados Unidos, que viene más desde la ciencia, que tiene una mirada profesional, que tiene al principio la mira con explicaciones tranquilizadoras, basándose o apoyándose en teorías psicoanalíticas o psicológicas, creo que es una catedrática de psicología o algo así. Pero bueno, a lo largo del cuento esta tía termina desestabilizándola, ¿no? A esta... Y bueno, y termina la protagonista, o la narradora, en realidad, que es esta que viene de la ciencia, viendo otra dimensión de su existencia, un poco forzada por esta tía, ¿no? ¿No? Al final es como que se le descalabra todo, chau ciencia, y ahí lo relacioné un poco con el tema en la novela de Juan Pablo, también hay muchos científicos que están tratando de hacer cosas en la selva,
y también está la academia que trata de ir a buscar a este hombre perdido en la selva, y en varias partes Juan Pablo habla como de lo viejo o pasado no actualizado de la ciencia, de la falta de completitud, digamos, de esa mirada de estos científicos, por ejemplo, en el caso de las luciérnagas, que en realidad sus observaciones eran erróneas, que con un saber más holístico de lo que está pasando en la selva, bueno, por eso le vi la relación, en realidad te estoy haciendo la pregunta a vos, Giovanna, pero es un poco un cuestionamiento a la ciencia y a la mirada absoluta y hegemónica que pasa por alto tal vez la espiritualidad, no sé. Sí, bueno, es que uno no sabe por dónde entrar, ¿no? A esos territorios donde en una simplificación muy peligrosa uno podría decir es la epistemología científica contra o frente u opuesta al delirio que sabe decir otras verdades, verdades que son efectivamente excéntricas. Y sin embargo, no siempre esa oposición funciona, ¿no? Por lo menos no dentro de nuestros intereses creativos. Ya que mencionaste esta escritura de Juan Pablo, pensaba yo también en si yo tenía científicos dentro de mi trabajo literario. Y recordé que tengo un cuento de hace muchos años, Contra Luna, en que dos científicos se adentran igual en la selva brasileña buscando una especie de escorpión que genera un veneno muy singular. Y bueno, en ese cuento mis científicos están al borde del delirio porque están saliéndose del reinado de la epistemología dura para penetrar, ¿no?, otros territorios de saberes alternativos. Entonces pensaba que no tiene que ver con tener un personaje científico o no, no en mi caso por lo menos, ¿no?, sino con cómo se hace uso de ese discurso epistémico, cómo se genera también, así como hay hegemonías de lugares, cómo se genera hegemonías del discurso epistemológico, y con eso se construye jerarquía del saber, donde algunos saben y otros no, o algunos pueden enunciar verdades legítimas y otros no. Entonces, en el cuento que mencionas de mi último libro, Socorro, es alguien que posee otra epistemología que está hecha del dolor y que también de la química científica, ¿no?, porque ella consume psicotrópicos medicados. También esos psicotrópicos le han dado algo que construye un saber. Como yo en los últimos años estuve leyendo mucho a Jung, probablemente esta mujer, Socorro, tiene ese daemon del que habla Jung, ¿no? Probablemente su saber es eso que está cerca de lo sagrado heterogéneo, ¿no?, de aquello que no está estructurado. No sé si estoy en línea, ¿me pueden decir? Sí. Sí. Vir, estoy en internet. Mayday, Sí, te estamos Mayday. escuchando perfecto. Te estamos escuchando perfecto. Ya no. Ya no. Bueno, seguimos y ya se va a conectar otra vez, esperemos. Bueno, acá esto es material para Scott, me parece, para Edgardo. Pero por bueno, Jung. yo pensaba acá, claro, por Jung. Y bueno, acá la relación que hice un poco de la locura y bueno, y la libertad, o la libertad que permite esta locura que tenía este personaje. Sí. Y bueno, un poco me lleva a pensar en los vagabundos de tu libro
y en la idea de la libertad absoluta, ¿no? De caminar sin rumbo por senderos que llevan a la fuente original, a la belleza, a la poesía inmanente de estar vivos, ¿no? Citándote. Pero a la vez el vagabundo sufre y elabora las huellas de la destrucción, ¿no? El infierno que es condición anterior y posterior a cualquier paraíso. Y bueno, y después también hablas de Thoreau, aunque Thoreau está dentro de los peregrinos, que también, bueno, él habla más de la naturaleza, venera la naturaleza no tanto como la ecología, sino la naturaleza relacionada con el humanismo, con la libertad también. Y bueno, por otro lado, también cuando hablas de los flaneurs, hay una cierta nostalgia, ¿no? De decir, ya no está esa libertad para caminar sin rumbo por la ciudad, sin tener que tener un objetivo, sin tener que comprar algo. Sí, sí, pensaba en lo que decía Giovanna, que en cualquier momento regresará de las tinieblas. Y me parecía que yo no estoy tan seguro de que hoy haya como... A mí me parece al revés, ¿no? Como que estamos en una época un poco oscurantista, para decirlo rápido, ¿no? Un poco supersticiosa y un poco al revés, ¿no? Como, no sé si precientífica, porque la ciencia está ahí, pero incluso el discurso científico toma a veces como, y me parece que se notó bastante con esta pandemia en todos lados, ¿no? Supongo que habrá sido así en Bolivia, sé que fue así en Buenos Aires, sé que fue así en Francia, así que, como dicen los franceses, partout, ¿no? En todos lados, ¿no? Pero, y entonces digo, me parece que el discurso, como igualmente tiene que estar funcionando al servicio del poder, por supuesto, y el poder es siempre un poder económico, y demás, me parece como que la ciencia también está un poquito vapuleada, diríamos, ¿no? Y entonces lo que hay es como una cantidad de versiones que son como de programas de chimentos, ¿no? O sea, es como si todo lo que fuera nuestro tratamiento científico de la epidemia, al menos un año después, ha sido una serie de rumores a lo largo del año, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Entonces digo, a mí eso, y ni que hablar como todas las cosas que circulan como con un viso, con un aire científico, pero que en realidad después son para nutrir los glúteos o para, qué sé yo, ahí volvió Gio. Sí, estaba aquí detrás de lo siniestro porque no me dejaban entrar a la dimensión. Tocaste el libro rojo de Jung y sí, eso hizo que te quedaras afuera. Adiós. Bueno, yo estaba diciendo giladas, igual, así que vos podés retomar y decir algo en serio. No, dale, te estaba escuchando con mucho interés y atención. Bueno, no hace falta. Pero entonces, digo, me parece como que también la literatura, que supongo que justamente que nunca pretendió ser científica, se tiene como que hacer cargo de un nivel de la verdad, ¿no? Es decir, como que me parece que al revés, ¿no? Como que la literatura, por lo menos la literatura que a mí más me interesa, sin abandonar, por supuesto, todo su costado donde tiene su exploración y su conexión con el sueño, con el delirio, con la visión, es decir, todas formas de poesía finalmente, ¿no? Digo, de todas maneras tiene que restituir algún valor de verdad, porque resulta que estamos como todos tan perdidos, que entonces vamos a los libros como a ver si alguien nos tira una que sea de verdad, ¿no? Porque claramente la información no va a ser de verdad, ¿no? O sea, todo lo que es la circulación mediática no tiene nada que ver con la verdad, podrá tener que ver con la telenovela, con el melodrama, con, digo, distintas formas de la ficción. En eso, yo que no la quiero a Beatriz Arlo, pero en eso Beatriz Arlo tenía razón, ¿no? Como cuando Beatriz Arlo escribió un libro que se llamaba El Imperio de los Sentimientos,
analizando los folletines de comienzo del siglo en Buenos Aires, tiene razón, ¿no? Como que de algún modo los medios de información son un folletín que sigue la gente, que seguimos a diario, pero que lo seguimos no con un ánimo de informarnos como si eso tuviera algún valor verdadero, ¿no? Lo seguimos porque hay que prender la radio o hay que prender la televisión como un modo de alienación de algún modo también, ¿no? Lo digo incluyéndome, no vayan a creer que no lo hago yo también. Y si no lo hacemos con la radio o la televisión, lo hacemos con internet, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces digo, me parece que finalmente, por los diversos géneros, la literatura tiene que ver con restituir una verdad, y ahí es donde, si querés, como lo conecto con uno de los, creo que lo puse en Los Vagabundos, a Sebald, a un autor alemán, ya que vos, Juan Pablo, ahí enalteciste a los alemanes como ciudadanos de primera. Virginia, ustedes saben que vivió 10 años en Alemania, así que ella puede dar testimonio, y yo los tengo acá cerquita. Pero digo, un autor que para mí es como uno de los grandes autores, uno de los últimos grandes autores europeos, que es Sebald, y que usaba mucho la caminata también como un modo de composición de sus ficciones, dice en un momento que la literatura era justamente el único lugar donde se podía restituir alguna justicia, ¿no? Es decir, que la literatura era el único medio donde algo que en la realidad no funcionaba como debería haber sido, era en la literatura donde se podía reponer y donde se podía restituir el valor de cierta verdad y de cierta justicia, ¿no? Y a mí me parece que eso sigue siendo como de una verdad absolutamente vigente, digamos, ¿no? Como la última noticia, diría yo, ¿no? Para los escritores, ¿no? Pero bueno, todo esto fue para cubrirte a vos, Giva, así que ahora vos... Muchas gracias. Bueno, no soy muy hábil retomando el hilo después de la caída en el abismo del internet, pero creo que lo que me habías preguntado, Vir, es cómo aparece Socorro en este mundo de Tierra Fresca de su tumba, ¿no? Bueno, Socorro está inspirada en una persona de mi pueblo, de Montero, que así como los hermanos Grimm y toda esa literatura que hemos mencionado, también formó parte de ese mundo real, táctil y profundamente afectivo, ¿no? Entonces, que en palabras populares y a veces dolorosas uno dice la loca del pueblo. Hay canciones dedicadas a la loca del pueblo. Y en Tierra Fresca de su tumba, Socorro es esa loca del pueblo, que además constituye un archivo. Ahí también está esa verdad que restituimos, que no tiene que ser grande, ¿no? Que es pequeña, el archivo de quién es quién, o la intuición de las debilidades del otro, ese archivo que también puede mostrar las pequeñas oscuridades del otro y en el que no queremos vernos, ¿no? Es el abismo de Nietzsche prácticamente. Entonces, Socorro en Tierra Fresca de su tumba, no digo que cumple esa función porque no me gusta pensar los personajes como funcionales a nada, pero ya que está ahí y la miro en todo ese pequeño mundo que creé, creo que ella me permite a mí respirar. Como decía Edgardo, de esa justicia, de esa reparación que es posible dentro de la escritura, Socorro repara el hecho de el ignorar esa voz que por tener otra sintaxis, por tener otra estética, por incluir el grito, por incluir el dolor, no es escuchada porque no es legible en las convenciones del día a día, ¿no? Entonces, Socorro es para mí la justicia de esas voces que sintácticamente son estridentes, que estorban, que rompen lo que queremos como legible, y ella está ahí para hacer eso dentro de todo el libro. Con ese nombre que le pusiste, además. Sí, Socorro. Bueno, eso, querida Vir. Bueno, muchas gracias, querida Gio. Y bueno, una pregunta para Juan Pablo.
Los mitos están presentes en la novela. Por ejemplo, están los duendes que se corporizan en la forma de seres queridos para hacer el mal e inmiscuirse en ciertos lugares. Después hay fantasmas que acosan al clan del narcotraficante, que es otro protagonista, Pico de Yaca se llama. Haces como un rescate de cierta mitología local de la selva. ¿En qué medida o qué nos puede estar diciendo de estas mitologías, ¿no? ¿Cuál es el valor de ponerlo en palabras y cuál es un poco tu búsqueda también al explorar estas mitologías y hacer tu propia versión en la novela? Es que yo no los veo tanto como mitologías, ¿no? O sea, realmente creo que están presentes. Igual si estás en la floresta, ves el mapajo y ves, es un árbol así que parece pues un cohete y ahí están los duendes y tú dices, bueno, no es un duende pues como... Pero los duendes, perdóname, ¿no vienen de una leyenda que hay que toman la forma del cuerpo de un ser querido para engañar a otras personas? ¿No hay una leyenda así? Perdón por la ignorancia, No, lo tomé por ese lado. debe Era haber otra miles, novela esa, Bill. Era otra. Otra de debe Juan haber Pablo. miles de No, leyendas. yo digo fuera de la novela, lo relacioné, el intertexto lo hice mal, entonces. No, es que no es que yo he ido y he buscado a ver cuál es la mitología de ustedes, a ver, cuéntenme qué es aquí que aparece, aquí aparecen los duendes. No, sino es más bien, o sea, eso está explicado en la novela, digamos, y es interesante, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, estás haciendo realismo mágico, y yo no sé si estoy haciendo realismo mágico, porque realmente creo justamente en lo que están diciendo, digamos, y en esto sobre la verdad, digamos, ¿no? Retomando otra vez a Pessoa, me han hecho recuerdo de nuevo, ¿no? Él dice en Autopsicografía, el poeta es un fingidor que llega a fingir tan completamente que finge que es dolor, el dolor que en verdad siente, ¿no? Entonces, el poder de la ficción creo que está por ahí, ¿no? Entonces, independientemente de si hay duendes como hay narcotraficantes, creo que un espacio como ese, que no sé, porque, por ejemplo, ya si lo compramos con Europa, con París, cuando uno va, está en todos los monumentos, todo está petrificado, todo está dicho, todos los sentidos están como atrapados. Un espacio como este, o sea, si tú estás en medio de la floresta, ya realmente en medio de la floresta, escuchas tantas cosas que tú dices, no, y yo no es que critique los científicos, me parece súper valioso los científicos, sino que creo que muchas veces nos limita ciertas partes de la comprensión, ¿no? Y tampoco es decir, me voy a hacer la suerte con la bruja, no sé qué, que te van a aportar otro, una cosa por internet, y de ahí te cosa con mail, si quiere pato, pero eso no significa ese mal uso que no hayan otras comprensiones de la vida, ¿no? Porque si no sería muy triste vivir aquí, ¿no? Ahora, es interesante que muchas veces lo científico niega lo demás, ¿no? Y muchas otras veces, tal vez lo más verdaderamente, otros saberes que son más profundos, no niegan lo científico, más bien se pueden explicar con eso, ¿no? Es decir, es una parte de la explicación, no es que es otro mundo, ¿no? Entonces, cuando se vuelve todo como superstición y verdad, estamos fregados, yo creo, ¿no? Es decir, esa es mi lectura, ¿no? O sea, yo no estaba poniendo los duendes como para aprovechar la mitología del lugar, sino porque me parecían unos personajes que son interesantes y si ahí hay gente, pues, y a mí también me parece, que los ve, los siente, sean o no sean reales, lo que sea, pero son parte de la cotidianidad, son parte de entrar en la floresta, a ver si uno se pierde ahí adentro, va a tener que creer nomás en los duendes y en todo lo que pasa por ahí, porque realmente, y obviamente me gustan los duendes, esa capacidad de disfrazar. Siempre sabemos que los duendes, por ejemplo, aunque uno corrija, edite todo, se meten en la imprenta y te sacan una palabrita, le sacan un acento y te hacen renegar porque tú has editado, has buscado las palabras, y a eso le decimos también duendes, ¿no? Esos genios del error, esos genios de lo inesperado, esos genios en el sentido no de genios, ¿no? Sino de genios como espíritus que tienen esa capacidad, digamos, y eso es lo que me parece súper interesante, ¿no? Es decir, al tratar de buscar por lo menos otras miradas, lo que decía Giovanna, por ejemplo, de la loca del pueblo, en Cobija, digamos, hay una loca que es súper conocida, que se llama La Reina, y es la reina que agarra y de cartón se pone su corona de belleza y tiene esto así, vive en una cajita, digamos. Entonces, de alguna manera, está exorcizando nuestros demonios, ¿no? Es algo también que está en la sociedad, está captando de otra manera esa sensibilidad, la está representando tan a fondo que en ella estamos viendo una verdad, ¿no? Y lo interesante de la reina, por ejemplo, es que ella
Tengo un amigo que es un suizo que ha venido desde el 90, quería escuchar Pink Floyd en la selva, entonces tiene su lugar ahí y se ha quedado ahí. Creo que no está muy a gusto, pero ya se quedó y tiene su boliche desde hace años en la Plaza del Estudiante. Y la reina va y se hace billetes, ¿no? Y los billetes dice ya, son 100 maracuyás, ¿no? Y los dibuja precisamente así, pero con todo detalle, ¿no? 100 maracuyás del Banco de los Maracuyás, entonces pide su comida como reina, le dan la comida y le paga con eso, ¿no? Él tiene una colección maravillosa, ¿no? Del Banco, pero eso que podría decir hasta desde un punto científico, está loca esta señora, digamos, pero no sé si está loca, o en qué mitología es creada, digamos, tal vez está reflejando algo mucho más verdadero de lo que pensamos, ¿no? Entonces a mí me ha pasado eso también con mi primera novela. Yo he ido a la universidad, a la biblioteca de Buenos Aires, les he querido dejar, yo era muy joven, les he dicho aquí les dejo mi novela, y me han dicho, no, los especialistas en cosas andinas están ocupados. Y yo le he dicho, pero esto no es una cosa andina, esta es mi novela, ¿no? Pues obviamente que tiene cosas andinas, digamos, en el sentido de su contenido, digamos, pero es porque yo estoy aquí, digamos. Pero a veces se lo toma así, ¿no? Es decir, a veces nos quieren confundir con mitología, con antropología, con otro tipo de lecturas que yo creo que no es justo, ¿no? Porque realmente la escritura creo que trasciende esas categorías, más bien es justamente lo que decía Gal y también de alguna manera Giovanna, es ahí, sobre todo yo creo, o sea, yo nunca me imaginé, digamos, siempre pensamos que el tiempo es así, que es lineal, pero es circular, porque si no, o sea, yo creo que esta es la, digamos, la época más fascista de mi vida, digamos. Yo nunca he visto tanto fascismo por otro lado, no he visto tanto miedo, tanta ignorancia, tanto descuido con la palabra como ahora, ¿no? Creo que estamos viviendo a nivel global bajo el rigor del miedo, ¿no? El miedo es lo que nos hace actuar, el miedo es lo que pensar, el miedo es nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Y eso me parece que lo que hace es alumbrar o darle su lugar a la literatura. Porque ahí te das cuenta que este acto de escribir, por más de que sea inservible, por más de que sea lo que sea, es una luz, por más pequeña que sea esa luz, porque uno está tratando de buscar esa luz. Y como les digo, no sé en qué creerá la gente, en Dios, no Dios. Para mí, Satanás o lo que le digan, se llama miedo. Y ese miedo, cuando está rigiendo, hace que nosotros nos empobrezcamos, ¿no? Que realmente perdamos la capacidad de mirar, perdamos la capacidad de reconocernos, perdamos la capacidad de estar aquí, ¿no? Cuando yo veo la floresta como ese escenario, esos árboles tan hermosos, esos insectos que yo amo, los insectos, digo, tal vez no van a ver mis descendientes, los que ven. Si tengo nietos, no tengo ni hijos, pero si tuviera nietos, tal vez ellos nunca van a conocer lo que yo estoy viendo. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es, en verdad, la verdadera vida, tal vez, ¿no? Y eso es lo que, en realidad, es lo que uno busca también con la escritura. Bueno, ya pasó una hora desde que, y bueno, tengo algunas preguntas del público que me gustaría pasarles. Dum Dum, editora, para Juan Pablo, pregunta, dice, has dicho que tu libro está estructurado de acuerdo a los números de Fibonacci. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de ello? También has dicho que el mandala de la portada tiene relación con el contenido o la estructura del libro. O sea, he dicho, pero no lo he dicho a todos, pero bueno, en realidad no debería decir eso, ¿no? Se me ha salido por, no sé, pues ese ratito uno ya está publicando el libro y dice, ya, o la primera página es un palíndromo de 81 palabras y digo, es un palíndromo, pero creo que no es justo decirle eso al lector, ¿no? O sea, después he visto que otros han descubierto dónde estaba el Fibonacci, otros han descubierto... ¿Tiene un mensaje satánico, Juan Pablo? ¿Tu libro depende, si tiene lo un lees mensaje satánico? Si lo lees al revés, no. El libro. Claro. Tiene. Ok. Vos decís que sí, así vendés más. Exacto, no, es súper satánico. Entonces, Ahí va. No, a lo que me refiero es que cada escritor tiene un ritual, ¿no? Es un ritual de escritura que lo verdadero, lo recomendable es no tratar de cargarle a los demás contándole cuál es tu ritual, pero en ese ritual yo creo que, por lo menos para mí, interviene mucho la numerología, los números, la forma de contar las palabras. Yo creo que finalmente yo no leo narrativa, muy poca narrativa, fuera de Sertón Veredas y otros libros que siempre los voy a leer, pero leo poesía, ¿no? A mí mi aspiración es más la poesía por el sentido del cuidado de la palabra. Y creo que más bien, más que nunca, hay que tener ese cuidado. Entonces, todo lo de Fibonacci, lo de los palíndromos, muchas cosas que están en la novela, en la estructura, el mandala sí, efectivamente, es una representación, digamos, de la estructura de la novela. Ese mandala que se eligió para la tapa que ha hecho Oscar Claros,
Además que no le he dicho, házmelo. Él ha agarrado, ha leído y ha dicho, sí, ¿te parece? Me gusta, me ha encantado, digamos, ¿no? Era una interpretación del que ha hecho, ¿no? De Oscar. Entonces eso me parecía genial porque la novela finalmente estaba transmitiendo eso, pero uno comete ese error, no, es 2020, 10 años no publicado, entonces he dicho, sí, esto es Fibonacci, no le debería decir, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que dejarlo para que no interrumpirlo al lector con eso más, sino que lea y que se dé cuenta si quiere, y si no, no, pero si se da cuenta tal vez le gusta, ¿no? Y tal vez si se da cuenta ve que hay otras cosas ahí, y tal vez con eso le compensas un poco el tiempo que está perdiendo leyendo, y tal vez encuentra otras cosas que se van a reflejar en él, ¿no? Yo lo veo por ese lado, más que eso. Y sí, no debería haberlo dicho, me arrepiento. Bueno, y tengo una pregunta para Gio. Dice, ¿tu interés por los personajes como la loca del pueblo tiene alguna relación con arquetipos de las tradiciones populares? Bueno, como hemos estado conversando esta noche, casi todo tiene una semilla en el mundo arquetípico, ¿no? Si miramos a los dioses, las ninfas, de toda esa dimensión del Olimpo, eran loquísimos. O sea, ¿quién podía contener ese delirio y esas pulsiones? Esa ira, ¿no? Nadie, o sea, la locura ahí reinaba, el instinto y la pasión era el mundo del patos, realmente. Entonces podríamos decir que sí. Sin embargo, si ya me concentro en mi escritura, digamos, en este presente, en este momento histórico en el que me toca escribir a mí, me interesa mirar, me gustó mucho lo que dijo Juan Pablo en una de las respuestas sobre Pessoa y cómo la mirada es lo que somos. Creo que evidentemente el viaje está en la mirada y cuando miramos también descubrimos la psiquis de un personaje, ¿no? Cuando miramos los personajes están ahí como devenires, como fantasmas en potencia, y es la mirada lo que va a hacer que reconozcamos esas criaturas que son nuestras, por lo pronto, mientras los escribimos. Luego, obviamente, tenemos la ambición de que esas criaturas sean de las lectoras, de los lectores. Pero creo que, como digo, desde mi marco histórico en el que escribo, busco en el mundo palpitante, en el dolor palpitante, esos personajes que están ahí y que aparecen en los sueños o que aparecen con una insistencia de querer encarnar algo, ¿no? De querer encarnar una caracterización, un nombre, una edad, y aparecen como energía. Creo mucho en lo energético también para el trabajo literario. Entonces, sí, la respuesta es, estamos vinculados a semillas que están mucho antes de esta imaginación presente y contemporánea y que ojalá tenga un poquito más de vida que nuestra propia vida física. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tengo otra pregunta de Mari Carmen Molina, que es pregunta a los tres. Me gustaría preguntarles un poco en línea con las problemáticas del viaje, la búsqueda y el desplazamiento. ¿Cómo han sentido que estas ideas y experiencias se han transformado en su trabajo creativo durante los últimos meses? No sé quién quiere responder. ¿Por qué durante los últimos meses? ¿Por esto de Y será estar por encerrados? la pandemia. Ah, ok. Por el confinamiento. Por el confinamiento. No sé, para mí fue como horrible, ¿no? O sea, como me parece como... Fue muy violento, me parece. Si tuviera que encontrar una palabra, me pareció como muy violento. Acá en Francia tuvimos dos confinamientos. Tuvimos uno de 2 meses, más o menos, ¿no? Entre que empezó a mediados de marzo hasta mediados de abril, más o menos, perdón, hasta mediados de mayo. Y después cuando vino el verano la cosa aflojó. Y ahora, todo noviembre fue otro confinamiento, ¿no? En el cual estamos saliendo ahora, pero todavía, por ejemplo, no hay bares. O sea que uno sale a la calle y le digo, imagínense cualquier ciudad grande, no importa París, Buenos Aires, La Paz,
Santa Cruz, no importa, no hay sin bares, sin cafés, ¿no? Y la verdad que fue como muy, muy extraño. Hoy yo justamente viajé en metro, después de como 2 meses, viajé en subte después de 2 meses, y me sentía con una alegría como un niño, digamos, que iba por primera vez al metro, ¿no? O sea, lo cual también me da que pensar, ¿no? Como en qué medida uno no quiere, no sé si no quiere creer, pero quiere tratar de pensar bien, y entonces siempre las teorías conspirativas y todas esas cosas a mí me parece un poco tonta finalmente, entonces no me gusta pensar de esa manera porque siento que no estoy pensando bien, ¿no? Pero sí es cierto que uno ve como ciertos efectos y la verdad que si salimos más o menos de esto en todos lados, supongo que va a haber como una especie de frenesí, ¿no? De consumo seguro y de todo, ¿no? Entonces, de viajar mucho, de andar mucho, de ir a muchos restaurantes, muchos cafés, no sé, como me imagino algo En tu medio trabajo así. creativo, En mi trabajo creativo, ¿qué cosa? ¿cómo impactó todo esto? No, pero mi trabajo creativo nunca, por suerte está como muy supeditado a la realidad. Si fuera por la realidad, mi trabajo creativo estaría muy mal. Así que no, por suerte desde hace muchísimos años, justamente ese es como el pacto. Mi trabajo creativo va igual, digamos, ¿no? Como indemne a la realidad, por suerte, para mi cabeza, por lo menos, ¿no? Así que no me preocupó tanto por ese lado. La verdad que no me afectó, o me afectó, sí, pero me afectó desde la realidad, ¿no? Después escribí un libro que estoy terminando ahora, que sí, ahí sí hay una vinculación directa, que como un título por lo menos provisorio, le puse como elogio del contacto, porque sí es cierto que dije, bueno, si esto sigue así, me preocupaba un poco, me asustaba un poco como toda esa especie de profilaxis y asepsia en la que ya veníamos, ¿no? Hay que decir también que ya veníamos un poco en esto, ¿no? Y qué pasa con todas las cosas que hoy no se pueden hacer, ¿no? Los besos, los abrazos, la saliva, todo eso, ¿no? El cuerpo a cuerpo. Y entonces eso por suerte me dio un librito y que estoy terminando ahora, un poco con el método, si querés, de caminantes, pero ligado un poco a estos objetos, digamos, del contacto, ¿no? O sea que en ese sentido me vino bien, ¿no? Como siempre, ¿no? Cualquier cosa para los que escribimos nos viene bien, con cierta intensidad, siempre decimos que es la excusa para escribir algo, ¿no? Juan Sí, Pablo, Giovanna, no sé si quieren. yo viajé recién, que ahora estoy en Santa Cruz, les estoy hablando desde el escritorio de mi sobrinito, ¿no? En un lugar que no es mi casa. Y me llamó mucho la atención el aeropuerto, que era, bueno, viajé tarde en la madrugada, pero llegamos tarde al aeropuerto, era un desierto muy estremecedor, ¿no? No ver los cuerpos apurados de siempre, ese paisaje del viaje, no ver esa prisa, ver este mundo anestesiado, que claro, lo había visto en el supermercado, había recuperado, no sé si decir recuperado, me había detenido en una conciencia del cuerpo, ¿no? Es un poco lo que decís, Edgardo, de la profilaxis, pero de sentir que el cuerpo tiene como un radio de acción y que lo hemos politizado, ese radio, lo hemos regulado, no sabemos si va a cambiar, si se va a quedar culturalmente así. Yo durante la pandemia, a nivel de escritura, sin embargo, viajé mucho, tuve que viajar porque acepté un trabajo por encargo de una biografía novelada que me hizo viajar un montón y di un taller de astrología y escritura. Entonces, con mis talleristas viajamos no sé, a la luna, a las luminarias, al sol, la luna. A las estrellas. A las estrellas, fue un viaje literal a las estrellas que fue muy conmovedor.
No sé honestamente si en otro momento hubiera sido posible que me atreviera, sentí que era el momento. Bueno, yo tengo también esa psicología de querer encontrar como en la amargura, ¿no? Un punto de salida, es una característica mía. Así que por ahí va mi respuesta. Muy bien. Juan Pablo. Igual para complementar un poco, yo un tiempo viví en Lima, ¿no? Unos 6 meses de las únicas veces que viví más tiempo fuera de Bolivia, porque como más coco, que hay miles de cosas que me gustan, no me gusta alejarme mucho. Pero en Lima todo era nublado, 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 nublado. Y cuando llegó diciembre empezó a salir un poquito el sol detrás de esa neblina. Y la gente estaba en la calle cantando, hablándote mejor, todos así silbando. Entonces, a veces nos olvidamos que somos animalitos, ¿no? Y que realmente funcionamos como animalitos. O sea, que tenemos esa esencia, pensamos que no, pero somos animalitos, ¿no? Y eso hace que también, obviamente, aquí se dice, ¿no? Andas como gallina sin guato, ¿no? Significa que andas por todo lado y caminas por todo lado. Yo en realidad soy una gallina con guato, ¿no? A mí me gusta estar siempre en mi lugar, digamos, siempre estar ahí tranquilo. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en Lezama Lima, que nunca ha viajado, digamos, pero conoce de memoria, te puede decir, a cualquiera de nosotros nos puede decir, estoy aquí, estoy aquí, porque, vuelvo a la frase, el viaje es el viajero, ¿no? No significa que te tengas que desplazar tampoco, ¿no? Entonces también eso me parece muy importante, ¿no? Entender eso que tenemos, ¿no? Nosotros la capacidad de viajar, ¿no? Y me da pena o sea, lo siento en mí mismo, ¿no? Yo leo menos, ¿no? Por cómo están las cosas. Entonces yo creo que si yo leo menos, que supuestamente soy escritor, imagínense otro que nunca leía, entonces eso nos permite no viajar, ¿no? Nos permite no, o sea, no, nos impide viajar, ¿no? Yo soy más gallina con guato y obviamente la cuarentena la he aprovechado de otra manera, más bien he tenido el tiempo de por fin publicar después de 9 años y uno, como dice Edgardo, uno le saca lo mejor, digamos, ¿no? Porque tampoco está para quejarse y la realidad tampoco tiene que influir tanto, pero me parece súper interesante eso, ¿no? Es decir, deberíamos algún rato darnos cuenta que sí somos animalitos y que obviamente que igual yo si salgo a hacerlo de nuevo, que no hacerlo, voy a estar pues chocho, o vuelvo a la floresta y voy a estar saltando, ¿no? Porque la misma, somos animalitos, vamos. Bueno, y tenemos una pregunta más de Cami Cárdenas. Dice, ¿dónde están las utopías hoy? ¿A dónde viajar hoy? No sé, bueno, si Hay que alguien la quiere preguntarle a Gio, contestar. que está viajando ahí a las estrellas. A las qué sé estrellas, yo. sí, justo pensaba. Muy, muy buena pregunta, Camila, porque creo que no vamos a poder responderla. Bueno, sería una locura querer responderla en una conversación corta, pero sí podemos como ir tirando el hilo. Pienso que hemos creado dentro de la literatura, digo, ¿no? Muchas distopías, nos hemos regodeado como en la desintegración de lo social, de un sujeto que se desintegra, que no encuentra su Tao, su eje sagrado, ¿no? Nos hemos regodeado en ese sujeto, digo. Y pienso que por ahí más bien va la utopía, en querer reintegrar a la mujer, al hombre, a las niñas, a un mundo donde lo colectivo es posible, donde crear como eso, un horizonte donde es posible esto que también decía Juan Pablo, ser animalitos otra vez. A mí me interesa mucho trabajar el devenir de otras especies dentro de esto que somos humanos, ¿no? ¿Cómo podemos, siendo humanos, devenir en otras especies? Y para mí, si sigo pensando, mis utopías literarias irían por ese costado. Bueno, y a ver, hablando de utopías, yo tengo una pregunta que tenía acá, que me surgió del libro de Edgardo, de la parte de Stevenson, cuando citas a Stevenson, que habla, dice que el ritmo no se comparte. Si se camina con otro, siempre hay uno que tiene que perder su propio ritmo para seguir el ritmo del otro. Entonces, te preguntas, ¿puede haber dos con el mismo ritmo? Y hablas de la utopía amorosa y pasional. Y bueno, yo te pregunto, o pregunto al que quiera responder, sobre la utopía de la fraternidad y la solidaridad, ya que también toca un poco lo que estuvo hablando Gio.
Sí, sí, a mí me parece que es importante igual, ¿no? Sobre todo en un momento y en un año como este, igual defender de algún modo las utopías colectivas, ¿no? Eh, porque justamente lo colectivo está como muy vapuleado, me parece también, ¿no? Y en ese sentido creo que un poco siguiéndolo a Stevenson, que también lo dice Hazlitt, o sea que es como una tradición, por lo menos inglesa, ¿no? Me parece como que en realidad no podemos escapar de ninguna de las dos cosas, ¿no? Es decir, me parece que ese anhelo de comunicación del hombre siempre está, ¿no? Siempre estuvo, y la literatura justamente es una manifestación de eso. Pero también es cierto que hay un anhelo de soledad, ¿no? Y hay un anhelo a veces de búsqueda individual y de... Entonces, no sé, me parece que no habría que ver en eso ningún opuesto ni ninguna superioridad, son como dos tendencias que están y que tienen que de algún modo realizarse las dos, ¿no? Como le pasa a uno a veces tiene ganas de estar solo y uno a veces también tiene ganas de estar con gente, ¿no? Digo, digo, por más de que haya caracteres de que se inclinen más hacia un lado o hacia el otro, generalmente algún tipo de equilibrio para que la cabeza funcione más o menos bien, viene de ese doble comando, de algún modo, ¿no? Uno a veces necesita la soledad y su dosis de soledad, pero también es cierto, ¿no? Como que, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Como digo, que está bueno que también ir hacia el encuentro y hacia la comunicación, porque también ahí es donde uno se transforma, ¿no? En donde también se encuentra con lo otro, ¿no? Entonces, no sé, en eso yo no vería nunca ningún tipo de antinomia, sino al contrario, ¿no? Vería como una forma de fraternidad en ese sentido, ¿no? No sé si alguno más quiere... Yo quería acotar un poco a lo que decían. Yo pienso que, o sea, me pasa, ¿no? Que cada día que pasa me decepciono más del futuro, ¿no? Y al día siguiente peor, y al día siguiente peor, y cada vez el futuro está más decepcionante, ¿no? Pero ahí hay que pensar otra vez en el futuro del futuro, ¿no? Quizás el futuro del futuro sí sea algo que tengamos esperanza, ¿no? Y esta utopía de la fraternidad que puede ser, a veces parecer tan, no sé, pues tan hippie, le vamos a decir así, porque no se lo entiende bien. En el fondo yo creo que es lo que tenemos que aspirar siempre, ¿no? Pensar en una utopía anarquista, ¿no? El anarquismo no es dejar de tomar Coca-Cola o ir a romper el bus, ¿no? Sino que realmente pensar de qué manera podríamos llegar a ser un poco más libres, un poco con menos miedo, y yo creo que eso se condice con la fraternidad, porque ahorita tal vez si vivimos todos así iguales va a ser una pesadilla, ¿no? Entonces tenemos que convertir eso más bien en un sueño, ¿no? En algo que sea realmente... que no nos decepciona tanto como el futuro nos está decepcionando, ¿no? Y que tal vez pensar en un futuro del futuro y en ese futuro del futuro siempre hay que pensar así, yo creo, ¿no? Por lo menos pensar, no sabemos si va a pasar, pero por lo menos tener esa intención, ¿no? Claro, sí, y eso a la vez, bueno, me hace pensar en los peregrinos, ¿no? Que era la forma de caminante que creo que no, de esa no hablamos todavía, que tienen una causa, una fe, y bueno, hablas puede ser la religión o la escritura en este caso, que bueno, abre ahí una ventana, ¿no? O sea, hay una causa. O el fútbol también, ¿no? El fútbol también hace peregrinos y yo te aseguro que después en un año Obvio. el cementerio de Maradona El fútbol. Va a estar, el fútbol. Peregrinado, ¿no? Sí, ahora que estamos como atravesando un duelo mundial. Sí, tal cual. Bueno, lo de los peregrinos justamente, yo lo tomo porque me parece que la palabra tiene como una connotación como tan religiosa, ¿no? Que lo que me interesaba era como justamente partir como de la fe para en realidad encontrar la causa, que ahí me parece que sí, por el lado de la causa se volvía mucho más contemporánea, ¿no? O sea, me parece que lo que siempre tiene un peregrino, digamos, es una causa, digamos, ¿no? Entonces, y se blinda de algún modo en eso,
¿no? Y camina vadeando lo que sea en razón de eso, ¿no? Eso es lo que me interesaba y por eso hay como varios ejemplos. Yo antes citaba a Herzog, por ejemplo, ¿no? Que un poco volviendo a lo que decía también Gio, es un loco, ¿no? Si uno ve lo que hizo siempre y lo que hace Herzog es como, está loco, digamos, ¿no? Y sin embargo, es como, esa locura es la locura de la causa, ¿no? Es decir, el tipo de golpe quiere que el barco, como en Fitzcarraldo, pase por ahí, o como un documental que vi hace poquito, no sé si lo vieron, de los volcanes, que va a donde están los volcanes en erupciones. Está loco, ¿no? Y el tipo va ahí, ¿no? A filmar porque está como fascinado con esa lava, con ese fuego que sale de los volcanes, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa dimensión está buenísima y que también hay como que intentar recuperarla, ¿no? No me parece me parece que están como siempre un poco desdibujadas. Digo, en un tiempo donde todo el tiempo parecería que hubiera causas que todos compartiéramos, ¿no? Y que fueran como súper humanitarias y qué sé yo, me parece que esa toma del discurso de las causas, ¿no? Es decir, esa cosa de las causas mainstream, ¿no? Yo diría, ¿no? Porque cuando Juan Pablo hablaba de la selva, yo me acuerdo de mis compañeras del secundario colgándose una medallita ya que decía salven a las ballenas, ¿no? Save the whales, ¿no? Estábamos en los 90. Y claro, y en realidad el Save the whale, o sea, ninguna de esas chicas hacía nada por las ballenas, ni por el mar, ni por nada, digamos, ¿no? O el simbolito de la paz. Es decir, es todo muy infame en ese sentido, ¿no? Entonces yo prefiero como las causas o las utopías personales en ese sentido, ¿no? Como ir a filmar los volcanes, o ir a escribir sobre la selva, o ir a escribir sobre piel de asno, o lo que fuere, digamos, pero algo que restituya como ese valor personal y descreo bastante de esas causas que hoy estamos llenos, ¿no? Como que muchas de las causas sociales que se reivindican hoy, es como si todos gritáramos, pero ¿y quién va a estar en contra de eso? ¿No? Como ¿quién puede no pensar de esa manera, digamos, ¿no? Entonces son un poco paródicas, me parece, ¿no? Prefiero las causas más personales en ese sentido, ¿no? Y lo bello de las causas personales es que puede haber una respuesta de la propia causa, ¿no? Pienso en Claro. otro documental, no sé si vieron John is Calling for Aliens, ¿no? No. John es muy, muy bueno, que también es alguien que se pasa la vida entera haciendo contacto con extraterrestres, que nunca sucede, pero un día llega el amor, que es uno de los contactos extraterrestres más fascinantes. Bueno. Entonces, la utopía es posible con un twist, claro. un cambio de tuerca. Sí, total, claro. Y hablando de los peregrinos, y solo digo esto, también pienso que estas pequeñas peregrinaciones de los pueblos tienen una dulzura, que no es una persona, pero son grupos que sacan en procesión a la Virgen, por ejemplo. Yo recuerdo hace unos meses en la casa de mis padres, como a la madrugada, hacía mucho frío y el viento soplaba. Entonces traía el canto de la calle, de una calle lejos, y escuchaba los cánticos a la Virgen. Y me parecía la cosa más dulce que un grupo de gente se levantara tan temprano en ese frío, ¿no? También llevados, impulsados por esa utopía, ¿no? Y llevar a la Virgen en andas. También en esa peregrinación, digamos, de tramo corto dentro del pueblo, hay ese fuego, ¿no? Total. Está muy bien. Bueno, no sé si ya nos pasamos del tiempo, en casi media hora, no sé si alguno quiere decir algo más. La verdad que agradecerles a todos, creo que salió muy lindo, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, el público, pero bueno, a jugar por las preguntas. Lo que dice el diario mañana. Y el diario mañana.
Pero No, yo bueno, quería agradecerles, voy a estar muy feliz de leerte, Edgardo. Lamentablemente no te he leído, pero es un gusto, no, un gusto desconocido. Y a ti, Gio, me muero de ganas de leer el último libro, eso me encanta todo lo que he escuchado, pero nunca creerle, pero me parece genial todo lo que he escuchado y espero conseguirlo pronto por acá. Así que estoy muy feliz, gracias Virginia y gracias a todos los que nos han visto, ¿no? Sí, gracias Vir, gracias Juan Pablo, Edgardo, por la generosidad de todo lo que han compartido. Yo siempre digo que aprendo muchísimo de estas conversaciones y gracias también, ¿no?, a la gente que se conectó, que va a escuchar estos delirios. Ah, bueno, gracias a todos y gracias por la invitación y ojalá algún día podamos volar y juntarnos ahí en la selva. Eso. claro, bueno, muchas gracias entonces de nuevo una vez más a los tres y bueno, cerramos entonces esta mesa del cuarto encuentro internacional de narrativas en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y a Chao. los panelistas. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estamos fuera ya? No sé. Es que quiero saludarlo a Juan Pablo. Hola, Gio, ¿cómo estás? Hola, querido Juan Pablo, qué alegría Me muero de verte. ganas de leer tu Solo me libro. estoy tomando un ratito, no sé si estamos en línea, espero que no. Ya, Solo vale, no importa.